Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Aida Sarmiento. Yo soy la coordinadora de comunicaciones del Autorregulador Nacional de Evaluadores. Es un honor darles la bienvenida a nuestro tercer webinar del año titulado Medición del verdadero impacto económico de los predios debido a la realización de obras viales. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por acompañarnos en esta jornada. Es un placer contar con la presencia de los ingenieros Catherine Rojas Ruiz y Cristian Montilla Reyes, quienes compartirán su valiosa experiencia y conocimiento en esta temática tan relevante. Además, nos honra la participación del doctor Oscar Borrero. Bueno, sin más preámbulos, damos inicio a nuestro webinar presentando a nuestros distinguidos conferencistas. El doctor Oscar Borrero es economista de la Universidad Nacional de Colombia y licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana de Bogotá. También realizó una especialización en avalúos de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Tiene estudios de sociología, planeación urbana y evaluación de proyectos. Actualmente se dedica a avalúos, asesorías inmobiliarias y consultoría urbana a entidades públicas y privadas a través de su firma Borrero, Ochoa y Asociados Limitada en la ciudad de Bogotá. La ingeniera Catherine Rojas Ruiz es ingeniera catastral y geodesta, especialista en avalúos y en geomática, con estudios de maestría en planificación urbana y regional. Cuenta con una amplia experiencia en proyectos de ordenamiento territorial para entidades públicas y privadas. Investigación aplicada en temas de valorización y planes parciales y participación como ponente en congresos nacionales e internacionales de ingeniería y evaluación. Ha trabajado en entidades como Edubar S.A., Catastro Distrital de Bogotá, Instituto Geográfico Agustín Codazzi y en la firma Borrero, Ochoa y Asociados Limitada. Actualmente es gerente técnica en avalúos y tasaciones de Colombia Valorar S.A. Profesional de apoyo para el Instituto Nacional de Vías Invías en proyectos de contribución nacional de valorización. El doctor Cristian Montilla Reyes es ingeniero catastral y geodesta, especialista en avalúos y geomática, miembro activo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y de su comisión de geomática. Tiene una amplia experiencia en avalúos, cargas y beneficios de planes parciales y delimitaciones de zonas homogéneas para proyectos de infraestructura vial y de hidrocarburos. Ha sido ponente en eventos nacionales e internacionales de ingeniería y evaluación y participó en la estructuración de procesos de contribución nacional de valorización para Invías y ANI. Ha trabajado en reconocidas firmas valuadoras y en entidades como el IDU y el IGAC, donde actualmente se desempeña en temas valuatorios y observación catastral. Ingenieros, doctor Borrero, bienvenidos y gracias por acompañarnos el día de hoy. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias. ¿Se escucha bien el audio, Aida? Perfecto, doctor. Muy amable. Muy buenos días a todos los del grupo de esta vasta red de evaluadores que ANA cobija y que periódicamente nos está dando la oportunidad de conocer experiencias en el tema de la investigación y los avalúos. Hoy uno de los temas que nos atañe es cómo las obras de infraestructura, vías, autopistas, puentes, metros, transmilenios, generan efecto plusvalía o valorización. ¿Por qué se utiliza? Porque tenemos un instrumento de más de 100 años en Colombia, desde 1921, que se llama la contribución de valorización. Eh, Tanto Caterín como Cristian Montilla han tenido la oportunidad de trabajar en este tema. Yo he trabajado con ellos en varios proyectos de valorización para diferentes ciudades, una de las cuales fue Popayán, sobre la cual Cristian y Catherine van a hacer hoy una presentación. Pero sobre este tema, pues hemos tenido la oportunidad de trabajar en la Contribución Nacional de Valorización para grandes carreteras o vías de cuarta y quinta generación, para el metro de Bogotá, en el IDU, metro de Medellín, tren metropolitano de la Sabana. En fin, ahora mencionaré con algunas láminas de slide de presentación que quiero hacer de todo lo que se ha podido adelantar en nuestro país.
De acuerdo con estudios que ha hecho el Lincoln Institute of Land Policy, una importante entidad con sede en Boston, de la cual he tenido oportunidad durante los últimos 20 años de ser conferencista internacional y también investigador, la mayor experiencia en contribución de valorización en toda América Latina la tiene Colombia. No solamente por tener 100 años, sino porque es el país que más ha cobrado eh, para hacer grandes vías o grandes obras de infraestructura. Y eso nos ha llevado a poder enseñar a otros países. Cuando estoy hablando de otros países, estoy hablando de Brasil, México y naturalmente eh, los demás países latinoamericanos, porque en toda América Latina, de acuerdo con un estudio que nos publicó el Lincoln Institute, a la doctora Magda Montaña en la parte jurídica, a Caterine Rojas y a mí en la parte técnica. Ese estudio se hizo en el año 18, se publicó en el 18. Toda América Latina, con excepción de Cuba, Puerto Rico y Puerto Rico, cobra contribución de valorización. En todos estos países se denomina contribución de mejoras. Y uno de los elementos clave para poder hacer este cobro es el cálculo de la plusvalía, o es decir, la valorización. Como todos ustedes saben que son evaluadores, plusvalía es mayor valor y la gente en general lo confunde con cobro de la participación en plusvalía. Una cosa es el cobro de la participación en plusvalía y otra cosa es la plusvalía o plusvalor. La plusvalía hay que medirla para poder cobrar valorización. Se mide también para cobrar, por ejemplo, el tema del impuesto predial, definiendo el valor catastral. Hay más de 8 instrumentos que están en la ley 388 que necesitan medir la plusvalía. Por ejemplo, un plan parcial, estudio de cargas y beneficios. Hay que medir lo que se denomina el mayor valor del suelo con ese plan parcial para ver si puede asumir las cargas. ¿Cuál es el beneficio? Ese mayor valor. ¿Cuáles son las cargas? Lo que define el municipio en esa aprobación. Entonces, para no demorarme en todo este proceso, digamos, introductorio, quiero mostrar algunas experiencias de cálculos que se han hecho ex post. Ex post quiere decir después de hacer la vía, después de hacer la obra, tal como lo van a mostrar en un ejercicio concreto, Cristian y Caterine. Entonces voy a suspender el video y presentar la parte que quiero mostrar al grupo. Por favor, me dices, Aida, si se está viendo la presentación. ¿Aló? Sí, Sí, señor, doctor, está sí se perfecto. escucha. Correcto. Para hacer el estudio de contribución nacional de valorización que se hizo por parte de nuestra firma, con la firma de Montaña Asesores en la parte jurídica, Magda Montaña, eso se hizo en el año 18, se hizo la recuperación de varios estudios que se habían hecho en el país de efecto valorización. Aquí tenemos un listado de unos 8 tipos de estudio. Se tiene la información, algunos de ellos se han publicado, otros son de reserva de la entidad que los solicitó. Por ejemplo, para el tema de Transmilenio de Bogotá, estudios que financió el Lincoln Institute of Land Policy y también el IDU, se han hecho 5 estudios en Bogotá. Para la fase 1 de Bogotá, que fue la 80 y la Caracas y Autopista Norte, allá por los años 20, y este estudio se hizo hacia el año 22-23 por el profesor de Berkeley, de la Universidad de Berkeley, Daniel Rodríguez, es un colombiano. Después, la Universidad de los Andes hizo otros estudios. Ahora mostraré algunos datos preliminares sobre el impacto de Transmilenio en los 3 o 4 siguientes años de haberse inaugurado en las fases 1, 2 y 3. Ahora lo mencionaré. Para el Metro de Medellín, financiado por la alcaldía del alcalde Petro, cuando estuvo él de alcalde, lo financió IDU, la Lonja de Medellín y el suscrito, hicimos un estudio del impacto que tuvo el Metro de Medellín
en la valorización en Medellín. Ahora mencionaré algunos datos. De ahí se sacó un modelo para poder determinar el metro de Bogotá que podría valorizar. Es un estudio que se hizo con la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional. Yo fui asesor en la parte evaluatoria y utilizamos la misma metodología que se ha hecho para contribución de valorización. Ahora mostraré algunos datos. Igualmente, para el tren de cercanías, este tranvía que no se ha podido iniciar por problemas ambientales y también problemas de recursos, en la gobernación se inició este trabajo en el año 18 y se hicieron unos cálculos del efecto plusvalía que podría generar, tomando, esto se llama ex ante. Ex ante quiere decir, si en el metro de Medellín se tuvo este efecto valorización, eso se llama ex post, o sea, posterior, ¿cómo podría ser ex ante para el metro de Bogotá? Mutatis mutandis, es decir, cambiando las condiciones de una ciudad a otra. También se obtuvieron datos de Sao Paulo, de Santiago y de otros países latinoamericanos. En el caso del tren de cercanías, pues estamos tomando el tranvía de Ayacucho de Medellín, que ya se había hecho, si bien no es regional, pero sí como se podría utilizar para acá. Recientemente hay un estudio muy interesante que acaba de hacer el profesor eh, Elkin, se me olvida el apellido de la Universidad, Eric Bergel, ingeniero de transporte, que lo ha hecho para el caso de la tranvía de Ayacucho de Medellín y lo está aplicando para el tranvía de la 80 mediante un contrato que tiene la Universidad de los Andes con el municipio de Medellín. Hicimos un estudio también para el Plan Vial de Cundinamarca, Expost. Investigamos cerca de 14 vías que hizo Cundinamarca. Ahora se los quiero mostrar de una manera muy rápida. Y pues no hay tiempo de mostrar procesos de renovación urbana de grandes ciudades colombianas o medianas ciudades, por ejemplo, Santa Marta, San Gil, el impacto que ha tenido esos procesos de renovación urbana en la valorización o peatonalización de vías y de parques públicos, que tampoco pues queremos aquí mostrar, no hay tiempo, pero existen esa investigación, o pavimentación de barrios populares, por ejemplo, en Barranquilla o algunas otras zonas de otras ciudades. Hay una metodología que, digamos, aquí se muestra en un cuadro general, que es determinar zonas testigo. Entonces, verificar, esta se hizo en Cali, con la lonja de Cali, hace un buen tiempo, por los años 80 o 90, para la avenida Paso Ancho. Entonces, ¿cuál fue el valor de las tierras antes de hacerse la avenida Paso Ancho? En este caso, esa avenida se hizo en los años 81, 82. Esta investigación se hizo en los años 85, 86. Fue una de las primeras investigaciones que se hizo del impacto ex post de una vía cobrada por valorización. Y pues este es un cuadro muy concentrado, digo, muy sintético, que lo único que nos muestra es el efecto valorización durante el anuncio, después del proyecto, el anuncio que hizo el alcalde o las autoridades, durante la construcción y luego posteriormente. Con base a esto y otros trabajos que se hicieron en Medellín y en Bogotá, se encontró esta curva, es decir, digamos, un resultado que podríamos llamar sintético, en el cual durante el anuncio, como ustedes ven, hay una curva en la cual se puede identificar que se valoriza sin que haya obra. Observen ustedes la curva inicial. No tengo aquí la forma de mostrarle el mouse para que se pueda apreciar. Este impacto que se tiene es un efecto anticipado, por eso se llama especulación. Especular quiere decir anticipar valores futuros. La palabra especular no es negativa, es un resultado económico. Especular quiere decir anticipar utilidades futuras. Espéculo del latín quiere decir espejo, y de ahí quiere decir, a través de un espejo yo estoy
como inversionista, estimando que va a haber este efecto valorización del dólar, de las acciones, del petróleo y aquí en este caso de la tierra. Entonces, lo que hemos visto en todos los casos es una gran valorización sin que haya obra, solo con la expectativa. Y eso lo pudimos medir en todas las carreteras de 4G de cuarta generación, de estas que está haciendo la ANI, en donde se define el trazado, sobre todo si es una vía nueva o una vía de doble calzada, y automáticamente se disparan los valores. Como ustedes saben, nuestra legislación, artículo 61 de la ley 388, prevé que se saque una norma, se saque una eh, resolución o decreto de la entidad que hace la obra, eh, para determinar que va a haber esta obra para que los precios se congelen mediante un estudio muestral. Eso lo tiene reglamentado el decreto 2729 del año 2012. Y eso se llama anuncio del proyecto, pero ya administrativo. En este caso es el anuncio del proyecto publicitario que hace el municipio, la alcaldía o el gobierno nacional. Entonces, en ese periodo de anuncio, que a veces tarda 2 años mientras se arranca la obra, se disparan los valores en una proporción que puede llegar a ser el 50% del valor total que se obtiene en los 8 años que se ha estudiado. Toda vía, toda obra importante suele tener un impacto, lo máximo que hemos estudiado, hasta 8 años. O sea, 2 años previos, los años de construcción y unos 4 o 5 años después, a veces más, después de la construcción. Entonces ustedes aquí ven dos curvas importantes. La primera curva, que es durante el anuncio y parte de la construcción, eh, captura el 50% de la plusvalía o mayor valor del suelo que durante esos 8 o 10 años va a generar la vía. Y una vez inaugurada la vía o la obra pública, se captura el otro 50%. Bueno, puede ser 40, 60, 60, 40, pero lo que hemos visto es que durante el anuncio y la fase de construcción se está capturando en esos primeros años la mitad en valores constantes. O sea, la verdadera valorización, ustedes que son evaluadores, entienden que valorización es crecimiento por encima de la inflación. Un aumento en el valor del suelo o de cualquier propiedad raíz no quiere decir valorización. Ese aumento puede ser un cambio de precio que es igual a la inflación. Si tuvo un cambio de precio, recuerden que valor y precio es distinto. Si cambia de precio y la inflación es igual, o sea, si cambia de precio 10% y la inflación es igual al 10%, no hubo mayor valor, porque valor es poder adquisitivo. Entonces, aquí cuando hablamos de contribución de valorización, es contribución por plusvalía real, es decir, por encima de la inflación. Entonces, todos estos cálculos se hacen en valores constantes. Igual para el cálculo de la plusvalía, que es la participación en plusvalía. Entonces, avanzando un poco más, estudios que se han hecho para Transmilenio, este por ejemplo, fue el que hizo Rodríguez y Mojica en el año 2008 para Transmilenio, en este caso varias de las vías de Transmilenio como la Norte Quito Sur o la que lleva para Kennedy, se hace con lo que se llama zonas testigo. Entonces, en ese caso, ¿qué es zona testigo? Una zona por donde no pasa el Transmilenio o no pasa la vía o no pasa el metro al que nos estemos refiriendo. Y luego, ahí se ven las nubes de puntos. En el caso que estamos hablando del 80, ahí en la línea roja que ustedes ven, lamentablemente aquí mi mouse, bueno, ya está funcionándome el mouse, aquí se puede apreciar que estas son la zona que estamos investigando del 80, o puede ser en la zona de la Norte Quito Sur o en la Avenida Suba. Y esta es la zona testigo. Se obtiene una cantidad de puntos en el periodo, es decir, antes del Transmilenio y después del Transmilenio. Eso se procesa a través de un modelo matemático que se llama econometría o inteligencia artificial y determina en la zona testigo qué fue lo que subió y en la zona
del Transmilenio o del metro, que fue lo que subió. Este es un modelo el más óptimo, porque pues el modelo econométrico no tiene influencia subjetiva. Aquí se ve otro de los casos de esta zona de Rodríguez y Mojica. Daniel Rodríguez, como les digo, profesor de Berkeley, pero colombiano, y quien ha manejado estos estudios para el Lincoln Institute on Policy. Ya les menciono que se han hecho cerca de 5 estudios, varios de la Universidad de los Andes, otros del Lincoln Institute, este de la Universidad de Berkeley. Muy interesante, se conoce más en el extranjero que aquí en Colombia. Este es otro que hizo también Rodríguez y Bejarano, aquí en Bogotá, en la parte que corresponde a las Transmilenios, pero los verdes, es decir, los alimentadores. ¿Qué tanto genera valorización los alimentadores frente a la valorización de la línea central, los rojos que llamamos aquí del Transmilenio? Y pues están todos los datos que no es del caso entrar a mirar, porque lo que quiero es mostrar que esto existe, que están estos datos, se pueden totalmente poder dar a conocer porque se ha publicado esta información. Y pues como no quiero demorar para la presentación de Cristian, este fue un caso muy interesante que se hizo específico del impacto que tuvo la calle 80, o sea, el Transmilenio del 80, en el centro comercial de la calle 80. Se han hecho trabajos también en el Plaza Imperial, en el norte de Bogotá, en el Transmilenio que termina en la 170, en el sur, en el centro comercial Altamira. Como ustedes saben, al terminar en las portales terminales de los Transmilenios de Bogotá, o de los Transmilenios o BRT. Realmente la palabra Transmilenio se nos volvió un genérico, como decir la Eternit, así sea Colombito, Manilit, pero uno la sigue llamando Eternit y no Asbesto Cemento. El verdadero nombre es BRT, o sea, Bus Rapid Transit. Entonces, estos BRTs que se han estudiado en Cali, en Medellín, aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, pues arrojan siempre un efecto multiplicador en el valor del suelo en la terminal. Por ejemplo, esta terminal mueve 250.000 pasajeros día, esta terminal del 80. Entonces, a raíz de esta terminal, pues estos pasajeros que se bajan aquí a coger los buses intermunicipales que van por el 80 o a coger los verdes, se bajan, compran en el centro comercial y luego regresan y se van allí. Entonces, colocar un centro comercial cerca de un portal significa un efecto plusvalía muy grande, no solo para los terrenos vecinos, sino para el centro comercial que se haga. Este fue otro caso que se analizó, que tampoco vale la pena entrar a mirar el detalle. O el BRT del Bío de Cali, que también hay datos muy importantes que se pueden encontrar en las investigaciones que hizo el mío. Para el Metro de Medellín, me gusta detenerme un poquito aquí en este trabajo que hicimos, que yo dirigí para la lonja de Medellín y que fue contratado por el IDU por parte de Bogotá y la entidad que estaba haciendo la investigación. Este metro de Medellín se construye, como lo saben ustedes, entre el 85 y 95. Duró 10 años. Y esta investigación la hicimos en 2008 o 2010, creo que fue. Ahora lo voy a confirmar. ¿Cuál fue el impacto que tuvo en los 10 años siguientes? Aquí se tiene, el metro es de superficie, similar al de Bogotá, y en una parte se eleva, la que entra al centro de Bogotá, al centro de Medellín. Y tiene pues unos cables que, como saben, el primer cable que se hizo en todo el país fue el Metrocable de Santo Domingo. Hoy Medellín tiene 5 cables, hay cables en Manizales, Bucaramanga, Cali, otras ciudades lo han venido incorporando y ahora en Bogotá hay 2 cables ya funcionando y uno tercero que está en proceso de construcción. Aquí me gusta mostrar, todo esto también se hizo por método econométrico, zonas testigo, y aquí pueden ustedes ver en secuencia, se inaugura en el año 95 la zona testigo, estamos hablando aquí la parte central comercial. La zona testigo está aquí en este color negro. Esta es la evolución hasta el año 2008 que se hizo la investigación. ¿Por qué dijimos año 2008?
porque estimamos, de acuerdo con otros estudios, que más allá de unos 10 años no tiene un impacto positivo. Puede ser que lo tenga, pero no lo investigamos más allá de 10 años. O sea, esta investigación se puede seguir haciendo en Medellín hasta el año 2025 y seguramente ya frena su impacto, porque ya el metro pues es muy antiguo. Entonces, a partir del año 95 se va viendo que la zona testigo tiene un ciclo negativo. Estos valores constantes, recuerden. O sea, desvalorización. Entre el año 95, con esa crisis que tuvo Colombia en la finca raíz, hasta el año 2002, quiere decir que hubo desvalorización. En términos corrientes pudo aumentar, pero la inflación fue mayor que el valor del inmueble o del lote, porque estos palotes. Y luego se viene a recuperar, pero a esto se le quita el efecto del ciclo. Sin embargo, el impacto del ciclo fue tan fuerte que no alcanzó a generar alguna valorización. Una vez que se da, vuelve a recuperarse. Entonces, aquí tenemos el ciclo económico, que es cae y vuelve y sube. O sea, en el año 2008, el valor, no el precio del año de esta zona central comercial de Medellín, en la zona testigo, estaba casi al mismo valor que tenía en el año 96. O sea, el ciclo negativo le hizo perder 10 años de valorización. Aquí en rojo está la zona del metro. Entonces, aquí se ve la diferencia. Esta diferencia entre la negra y la roja es el efecto plusvalía del metro, o sea, de la obra de infraestructura. Observen ustedes cómo al finalizar el año 2008 hay una gran diferencia. Por ejemplo, aquí estamos, esto es un índice 100, índice 100, y aquí índice 180. O sea, 80% por encima, después de los 8 o 10 años transcurridos, generó la obra del metro en valores constantes. Constante quiere decir sin la inflación. Incluso con la crisis de la caída, hay una diferencia entre cerca de 40 puntos. Este es un índice de 40 y este es un índice de aproximadamente 70. O sea, también hay una diferencia importante. Y así lo podemos tener. Bueno, aquí está otro, donde más encontramos este efecto valorización fue en los metrocables de Medellín. Este de Santo Domingo tuvo un efecto valorización del 500%. Eso fue impresionante. Aquí tenemos otra zona, por ejemplo, un estrato 2 en la zona de Bello. Estrato 2 es popular, en donde, que es terminal. Estamos en la estación de Niquía, que queda entre Bello y Copacabana, y en esa zona, miren ustedes la diferencia entre la línea negra, ya en el año 2008, y la línea roja. Aquí estaríamos aproximadamente en 120 en la línea negra y en la línea roja estamos en 200, o sea, el doble prácticamente. Todo impactado por el metro de Medellín. Aquí podemos tener un estrato 2 también en otra zona de Medellín. Me parece que esta es Itagüí, o quizás también en el barrio Castilla de Medellín. Y igual ven ustedes que la línea roja es mucho más creciente, más mayor valor que la línea testigo, que es donde no hay metro. Y esto también se puede utilizar en suelo industrial. Pues, en fin, no quiero demorarme más en esto. Todas las zonas, está la zona de Envigado, todas las zonas tienen, pero el metro no tiene un impacto muy importante en el estrato 6 de Medellín porque no pasa por el estrato 6. Está muy distante. No se puede ir a pie desde una estación, por ejemplo, la estación de la Guacatala, las estaciones que están allá en el sector de Envigado o del Poblado, está muy distante de la zona habitacional. Hay que bajar en moto o bajar en bus o bajar en... estamos hablando de más de 1.000 o 2.000 metros que no son peatonales. Entonces, por eso no tiene un impacto en el 6. Y luego, con este modelo, lo hicimos ex post para el caso del metro de Bogotá, que el efecto valorización se hizo. En esto me acompañó Caterina y Cristian Montilla, que están aquí, cuando hicimos esta investigación para el IDU, por los años 18, con la Universidad de los Andes y la Nacional. Y se ve aquí todos los impactos ex post de Medellín que podrían ser ex ante del metro de Bogotá. El resultado que nos dio
midiéndolo a 500 y a 1000 metros, es que podría, aquí está pues toda la línea del metro de Medellín, digo de Bogotá, perdón, aquí está la línea actual del metro de Bogotá. Inicialmente se hizo la línea del periodo de Petro, que era subterránea y que se venía por la 11 y la 13, y luego se hizo por la actual línea que llega hasta la 72. Y que era, aquí están los buffers, el impacto que puede llegar a tener a 500 metros de una estación, no importa en este caso si es estación aérea o subterránea, aquí para los efectos que estamos hablando es un impacto de plusvalía importante que al final nos presenta unos resultados, como estos son datos un poquito más viejos, lo pasé a dólares para que ustedes lo puedan ver, aunque el dólar no se ve igual que la inflación, pero pues hay un parámetro parecido a los valores constantes del dinero. Entonces, la valorización esperada por el metro actual de Bogotá, la línea 1, fue calculada por nosotros, por esta investigación que se hizo, como les digo, con los Andes y la Nacional, y que en este equipo estuvimos Caterina y yo. Esta valorización a 500 y a 1000 metros, aquí está a 500 y a 1000 metros, se supone que a 1000 metros, si son 10 cuadras, todavía podría una persona deambular a pie para poder llegar a la estación. Sin embargo, va cayendo bastante el efecto valorización. Pero sobre todo a 500 metros son 2.700 millones de dólares. Como ustedes saben, el costo de la construcción del metro es 4.000 millones de dólares, lo que hoy se está construyendo, sin contar el OPEX. OPEX es decir, el periodo de 20 años que lo va a administrar el operador, es decir, los chinos que lo están haciendo. Estoy hablando únicamente de la parte que corresponde a los carros, los trenes y la construcción de la obra de infraestructura, más lo que se está comprando de terrenos. 2.700 millones de dólares de valorización, o sea, por encima de la inflación. ¿Durante cuánto tiempo? Durante los 5 a 8 años que investigamos posteriores a la inauguración del metro de Bogotá. Comparado con su costo, pues obviamente su costo es enorme. En el caso del Transmilenio, lo que encontramos es que la plusvalía es mayor que el costo. O sea, el costo en promedio de los Transmilenios ha sido 30 millones de dólares kilómetro. Y la plusvalía está entre 50 y 60 millones de dólares kilómetro. Es decir, el doble. Se puede cobrar todo el costo de un Transmilenio, de este Transmilenio de la 68 que hoy se está haciendo, que es, creo que va a costar cerca de 1.200 millones de dólares, aproximadamente 4 billones con B larga de pesos. Entonces, eso podría cobrarse completamente por valorización, no a todo Bogotá, a la zona de influencia. Sin embargo, pues por razones más bien políticas que técnicas, no se toma esa decisión. Ya otra cosa es lo que se llama capacidad de pago. ¿Qué capacidad de pago en términos encontramos para este metro de Bogotá? 700 millones. La norma colombiana exige que se estudie costo, 4.000 millones de dólares. Valorización, 2.700 millones de dólares. Capacidad de pago, 700. Y la menor es la que se cobra. Entonces se podría cobrar 700. Pero 700 ayuda a pagar estos 4.300 millones de dólares que costa o que se espera que cueste la totalidad de ese metro. Y ya para terminar, bueno, no quiero meterme en lo que fue el tren de cercanía de Regiotran, porque finalmente no se aplicó y pues no sabemos cuándo termina. Aquí está el Regiotran que lleva a Faca y el del norte que va a llevar a Zipaquirá y a Tocancipá. Esto es todavía un deseo que tiene el país, pero que pues ni siquiera se ha podido arrancar. Ahí se hizo un estudio preliminar de lo que podría valorizar y solo ya para terminar, me interesa el tema que hicimos para la gobernación de Cundinamarca por los años 18, 17, 18, 2017, 2018. Y estudiamos, gracias a que Cundinamarca tenía muy buena información, una serie de carreteras. Eh, por ejemplo, aquí se ve la de La Vega, cuánto valía el suelo en el año 84 antes de hacerse
la primera vía que se hizo en La Vega, porque después se hizo de doble calzada. Y luego el dato en el año 88 inaugurado. Y el dato de hoy, hasta el año 2006. Pues el de hoy es el más reciente, cuando se terminó la doble calzada. Lo mismo la parte que lleva esa misma vía al sector de San Francisco. Entonces se consigue el dato en pesos corrientes, se pasa a pesos constantes y se hace el análisis de zonas testigo. Aquí se tiene la de Silvania, la carretera de Fusagasugá. Valdría la pena hacer ahora la triple calzada que tenemos para Bogotá-Girardot. Y este es el resumen principal. Aquí está toda esta cantidad, yo creo que es como 20 carreteras, la de Anapoima, la de La Mesa, La Vega, San Francisco, Sasaima, Villeta, Guaduas, Silvania, Fusa, Arbeláez, Chía, Cajicá, las del norte, Tocancipá, Gachacipá, Tocancipá, Zipaquirá, Facatativá, Melgar, Girardot, esto cogiendo esas carreteras. ¿Y qué vamos a encontrar? Cuando se pavimenta, por ejemplo, la de La Vega, que era una carretera sin pavimentar, en todo el sector de San Francisco y La Vega, generó 135% en los 5 años siguientes en valor constante, sin tener en cuenta el efecto del ciclo económico, o sea, la sola vía. O sea que la pavimentación de una vía es lo que más valoriza. Por supuesto, construirla puede generar entre el 500 y el 1000%. Si no había nada, si se llegaba en burro o en jeep y ahora por una carretera así sea mala, pues tiene un efecto de valorización. Ese no está medido. Rectificación. Aquí se ve el efecto rectificación. Entonces, el promedio que tenemos es con pavimentación un 157%. Con rectificación, que se amplía, pero sigue siendo de una calzada, pues de doble carril, pero una sola calzada, 46%, por encima de la inflación. Y cuando hay doble calzada, las que pudimos medir fueron las de Girardot, pero a doble, no a triple. Hoy se podría, como lo acaban de inaugurar, se podría medir el impacto de triple calzada. También nos da 45%. Conclusión, pues, ya para darle paso a Cristian Montilla y y a todo el grupo que nos va a hacer la presentación ahora de Caterín, ya la técnica, como ellos lo han venido viviendo, eh, yo les doy paso a ellos y después al final de pronto, si se quiere, se hacen preguntas. Entonces dejo ya en manos de Caterina y Cristian, Aida, para yo no dejo de compartir, para yo no quitarles más tiempo, qué pena. Ya son las 9:49, me tomé más de media hora de lo previsto. Gracias, Caterina y Cristian, los dejo a ustedes con este grupo tan selecto de habladores que va llegando al número de 200 participantes. Tienen ustedes mucha asistencia. Muchas gracias a Ida y a la Ana por habernos invitado. Doctor Borrero, para nosotros es un placer haber contado como siempre con su amabilidad. Gracias. Bueno, doctor, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, Hola. Catherine, muchas gracias. Bueno, Sí, se escucha bien. muchísimas gracias. Bueno, primero que todo agradecemos este espacio que nos está concediendo la ANA, nuestro autorregulador nacional de evaluadores. Es una ponencia que teníamos nosotros pendiente de presentárselo a ustedes el gremio. Nosotros hemos presentado esta ponencia en la Sociedad Colombiana de Ingenieros y asimismo en la UPAP en Paraguay en el programa anterior. Y agradecemos un montón la compañía del doctor Oscar Borrero porque siempre en nuestro contexto, yo creo que él fue el que nos incentivó a seguir adentrándonos más en esta temática. Entonces, Catherine Rojas nos va a estar acompañando un ratito presentándoles un ejercicio investigativo que realizamos con el ingeniero Montilla hace un tiempo a raíz de estos resultados que acaban de presentar el doctor Oscar Borrero. Siempre lo escuchábamos y hemos trabajado con él de estos incrementos que él estuvo presentando, 30, 50, 70%, y también para contribución de valorización estuvimos revisando qué tanto de esto puede ser contrastable con la realidad y no solamente desde el punto de vista de los datos, sino desde el punto de vista geográfico. Bien, entonces es así como nace nuestra ponencia. Entonces, si quieres, avanza, Cristian. Cris, ¿la puedes poner en modo presentación? Mejor. A ver, sí, funciona mejor. Listo. Entonces,
Bueno, entonces este ejercicio lo realizamos con Cristian ya desde el año 2016. Vamos a ir completando 10 años de investigación y ha sido un ejercicio propio realizado, digamos, por un contexto interesante que vamos a ver más adelante, que es el contexto de contribución de valorización en su momento para el municipio de Popayán, que fue aquel en que nos dejó como esa semillita de decir realmente estos datos que siempre nos muestran, todas estas teorías económicas en que los proyectos de infraestructura impactan el valor del suelo. Realmente como evaluadores sí tenemos una cifra, podemos dar un porcentaje de participación, digámoslo así, de la obra de infraestructura dentro de los valores del suelo, y fue así como nació esta ponencia, que es los análisis geográficos de la variación de los valores del suelo debido a proyectos de infraestructura. En este momento, específicamente en modo carretero. Entonces, seguimos. Bueno, el porqué de este planteamiento. Cuando nosotros comenzamos con todo este ejercicio de las valoraciones y de los incrementos del suelo, estuvimos teniendo en cuenta cuáles son esa toma de decisiones que nosotros teníamos que tener para proyectar en casos similares y entender el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estábamos hablando de poder decir en un proceso de contribución de valorización que la obra estaba impactando y a realizar un análisis de beneficio, pues hay muchas metodologías para hacerlo. La mayoría de ellas desde el punto de vista económico y estadístico. Es decir, tenemos unos datos, los analizamos, los procesamos, pero si bien son muy buenos acercamientos, incluso dentro de los procesos de contribución nacional y departamentales que se están adelantando a nivel nacional, pues vemos cómo la econometría cada vez gana más territorio y cada vez nos va diciendo a partir de múltiples variables cómo podríamos estar modelando ese valor del suelo, ese incremento del suelo. Pero este ejercicio trata de aislar las demás variables, no desde el punto de vista conceptual, porque cuando nosotros decimos que la distancia nos está concentrando la mayor cantidad del impacto del valor del suelo, estamos hablando también cómo se transforma la zona, como lo mencionaba el doctor Borrero, por un centro comercial, cómo se transforma por la modificación a largo plazo del estrato socioeconómico si es que ello aplica, qué pasa con las decisiones sobre la planificación del territorio y demás. Entonces, queríamos englosar todo esto en una variable que es la localización, la distancia a la obra. Para ingresar más variables, para la variable estrato, la variable beta, la variable si está cercano o no al mar, como está pudiendo pasar en la contribución nacional, pues ya tenemos en este momento otros mecanismos que son los econométricos. Nosotros acá quisimos dedicarnos simplemente al tema geográfico, cómo se comporta espacialmente este beneficio. Eso nos va a permitir a nosotros entender el territorio, interpretar y tomar mejores decisiones. ¿Qué quiere decir? Que desde el punto de vista visual, algunos somos como Santo Tomás, que hasta no ver, no creer. Desde el punto de vista visual, ¿qué tanto nos permite a nosotros reflejar ese beneficio o ese mayor valor por la realización de una obra pública? Si bien van a obtener ustedes unos datos interesantes acá que hemos estado trabajando y que seguimos ahí investigando cositas para seguir en una segunda fase, una tercera fase de este ejercicio, la idea no es que se conviertan en unos ejercicios directamente ex post. ¿Qué quiere decir? Claro, en la consultoría nos dio X porcentaje que ustedes van a conocer, apliquemos ese porcentaje a todo el país. No es la idea de lo que estamos presentando, la idea es que ustedes conozcan la metodología y puedan con sus territorios aplicar este ejercicio metodológico a la definición del porcentaje o mayor beneficio desde el punto de vista geográfico que ustedes puedan encontrar por la realización de una obra pública. Ese es entonces el objetivo de este planteamiento. Si quieres, seguimos, Cristian. Bueno, entonces, ¿qué hicimos nosotros para llegar a este ejercicio? Nos tomamos en dos momentos diferentes. En su momento eran dos fases. Ahora estamos considerando que fueron dos momentos de una misma fase y que viene una segunda fase que está a posterior para realizar por allá en el año 2026, cuando se cumplan los 10 años del impacto de la obra. Entonces, en el momento 1, que es la parte que les voy a explicar a continuación, lo que se toman son una serie de ofertas, de datos del mercado, de avisos de se vende que se tengan en el sector, acudimos a inmobiliarias y aprovechamos porque sabemos que acá están conectados varios de estos compañeros evaluadores que desde Popayán nos estuvieron acompañando muchísimo tiempo, incluso algunos de Nariño y del Valle del Cauca, que tenían datos sobre el Cauca, sobre Popayán, y nos iban suministrando información adicional. Con esta información de las ofertas,
de antes y después de la realización de la obra, estuvimos haciendo unos ejercicios de IDW, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Estos son unos procesos de interpolación y lo que tratamos de mirar es la oferta, cuánto está en 2016, cuánto está en 2020, quitamos el efecto de crecimiento orgánico o el crecimiento normal de la ciudad para determinar cuánto fue el crecimiento esperado por la obra pública. Este ejercicio hasta aquí es muy similar a lo que el doctor Borrero ya presentó, a los estudios de Mendieta, de Targa, a todos estos análisis que se han hecho simplemente a partir de un dato antes, un dato después, quito efecto ciudad y cuánto me queda el incremento. Pero hasta ahí seguíamos trabajando solamente con variables, entre comillas, estadísticas. En nuestro momento 2 quisimos ahondar a partir ya no de ofertas, sino de puntos muestrales, de valores del suelo de un punto muestral, cómo se determina la realización de estas obras. Y adicional a eso contemplamos unas áreas de servicio ya con unos modelos econométricos, estadísticos y geográficos más avanzados, que son los que vamos a ver durante la presentación. ¿Quieres seguimos, Cristian? Entonces, ok. El flujo de trabajo que nosotros tuvimos, y vamos a dividir esta presentación en dos partes, les voy a ahondar un poquito en el momento 1, que es tal vez donde los evaluadores más nos estamos moviendo actualmente, y posteriormente con Cristian vamos a estar viendo el momento 2, que es ya donde se agrega un poquito más, no que en este no lo hiciéramos, sino se agrega un poquito más de análisis desde los sistemas de información geográficos y más adelante también Cristian nos va a contar en las siguientes fases qué interesante sería poder trabajar ya con unas Big Data o con unos análisis de redes diferentes, ¿bien? Pero en el momento 1 nosotros, ¿cómo comenzamos? Comenzamos con un análisis, con 3 variables diferentes. El análisis de las vías proyectadas. A esas vías proyectadas les realizamos unos flujos de trabajo y unos filtros en los cuales se seleccionaron únicamente aquellas vías que en el territorio fueron ejecutadas durante este periodo, 2016-2020. ¿Qué tipo de vías? Ampliación vial, doble calzada, pavimentación, adecuaciones, mantenimientos. Bien. No aquí, no incluye el estudio ningún tipo de deprimidos, puentes, digamos, obras de gran impacto. Digamos, hasta ahora se analizó un impacto medio de las obras. Hay una información histórica, es esa base de datos que logramos recuperar a través del doctor Borrero y de su firma evaluadora, como también de todos los evaluadores que ya les comenté en el sector, investigaciones propias que hicimos con el ingeniero Montilla, para seleccionar unos datos específicos y poder llegar a la determinación de esas ofertas específicamente donde las necesitamos, es decir, a máximo 1000 metros, aunque más adelante vamos a ver otros datos de esas distancias, pero inicialmente contemplábamos un análisis de 1000 metros a extensión de la vía, es decir, de la vía, un buffer de 1000 metros. Y posteriormente un mercado que se analizó entre el 2019 y el 2021, eliminando efecto 2020 de crisis sanitaria. Entonces, todos estos datos 2020 que pudieron haber estado impactados en un periodo corto de tiempo, tratamos de eliminarlos. Bien. Cuando llegamos a datos 2021, verificamos que era muy similar con un incremento muy cercano al IPC con 2019, es decir, que datos 2021 segundo semestre sí podían ser utilizados dentro de nuestro estudio. Es para que tengamos ese corte espacial desde marzo de 2020 hasta más o menos junio de 2021. Estos datos fueron eliminados del efecto o del análisis que estamos contemplando. ¿Qué hicimos? Una serie de depuración de mercado y aquí ya nos extendimos a más de 2.500 y hasta 3 kilómetros, como vamos a ver más adelante, para intentar obtener cuál es el cálculo del incremento real que se tenga sobre el área de influencia. Entonces, ¿qué hicimos? De esta primera parte teníamos unas vías que habían sido ejecutadas, le hicimos unos anillos o unos buffers a cada 100 metros, 100 metros, 100 metros hasta llegar a 1000, 1200. Por otro lado, teníamos las investigaciones de mercado que georreferenciamos para saber específicamente dónde estaban las ofertas. Y un tercer análisis era hacer un comparativo 2019-2021, eliminando efecto crisis sanitaria. Todo esto lo vamos a agregar como a una serie de bolsita y empezamos a hacer ahí una serie de análisis, diferencias globales para poder contemplar cuál había sido el incremento por anillo, o sea, cada 100 metros. 100 metros, estimándolo como la distancia caminable, una persona estaría dispuesta como a transitar y tal vez tratar de medir si habían cambios en el valor del suelo cada 100 metros, cada cuadra, para nosotros que la mayoría estamos en Colombia, y cómo se iba modificando ese valor del suelo. También tratar de medir hasta dónde se extiende. ¿Será que si nos extendemos más allá de 2000 metros todavía hay efecto por este tipo de obra que estábamos analizando o no?
Ese era como el objetivo, por eso fuimos tan rigurosos en que cada 100 metros queríamos estar testeando la información. Esta información, obviamente, contó, digamos, con esfuerzos propios, es decir, que si es con mayores patrocinadores y auspiciadores, pues hubiésemos logrado de pronto un tema de web scraping o una información adicional, pero esto fue manualmente toda la información que nuestros colaboradores y ángeles en Popayán nos colaboraron. Digamos, Cristian. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con este flujo de trabajo? Vamos a comenzar a ver esa territorialización. Bueno, ¿dónde es nuestro marco territorial o dónde se centró el ejercicio que estuvimos realizando? Se centró en la ciudad de Popayán. Queríamos trabajar con una ciudad intermedia, no aún involucrarnos en ciudades principales como podrían ser ciudades capitales más grandes como Bogotá, Medellín, Cali, porque pueden tener un serio efecto diferente por lo que vamos a ver más adelante de los anillos concéntricos, pero sí queríamos estar analizando cómo es una ciudad que, siendo intermedia, tiene algunos periodos de desarrollos turísticos, pero tampoco es que tenga un gran auge, llamémoslo así, a nivel vocacional como territorio. ¿Y qué ha pasado con estas obras? Porque este municipio, para el año 2016 a 2022, desarrolló aproximadamente un paquetico de unas de 10 a 15 obras diferentes en las cuales queríamos saber qué era lo que estaba pasando con esas obras. Entonces, ¿cómo fue beneficiando estas obras en diferentes sectores de la ciudad? ¿Qué hicimos? Tomamos las vías proyectadas y este es un proceso que nació como una respuesta al cálculo del beneficio de contribución nacional de valorización, contribución municipal de valorización, y que después nos concentró un poquito más en seguir investigando el tema, ya no fuera del marco de valorización, que no se cobró en este caso, pero nos sirvió para el estudio de beneficio y para este análisis que hicimos a posterior de cuánto incrementa el valor del suelo por la realización de una obra pública. El periodo de investigación sería entonces 2016-2022, ya contemplando el segundo momento que Cristian les va a presentar más adelante. Y este primer corte, ojo, 2016-2022, toda la investigación, pero nuestro corte o el primer momento sería 2016-2020. Por aquí están escribiendo que no ven la presentación. Porfa, si nos ayudan ahí. Yo la estoy viendo bien. No sé si de pronto alguno tiene algún problema. Sí, Catherine, yo la estoy viendo bien. Vamos en la diapositiva contexto geográfico, vías desarrolladas. Sí, yo también la veo bien. Entonces, de pronto es algún compañero que tiene ahí una dificultad. Bueno, entonces, Listo, gracias. Bueno, entonces, ¿cómo abordamos nosotros esta investigación ya específicamente? Lo que ustedes están viendo en pantalla son ese primer acercamiento que hicimos cada 100 metros alrededor de cada una de las obras. El ejercicio se extendió, miren que al comienzo yo les comenté de 1000 metros, pero en realidad tuvimos que extendernos hasta 1200 metros a las obras, porque fue donde empezamos a ver, ahí donde más o menos está el letrerito de Popayán, que empezamos a ver que se van conectando los radios de influencia de una obra frente a los radios de influencia de otra obra. Entonces dijimos, bueno, si hasta acá se está extendiendo el beneficio de esta obra y acá llega la otra obra, esto lo podemos unificar y se nos va creando lo que en contribución de valorización llamamos la zona de citación o la zona de influencia mejor. En este caso para nosotros fue de 1200 metros, exacto, gracias Cristian, es ahí donde vemos esa unificación y que se nos genera como un corredor que uno diría, bueno, ya definí área de influencia si ese fuera mi objetivo para valorización, pero nuestro objetivo era determinar si ahí en ese bordecito realmente se estaba presentando un incremento en el valor del suelo o no. Y esto, recuerden, momento 1 es a partir de las ofertas de los inmuebles, es decir, de avisos de se vende y no tanto transacciones porque no contamos mucho con transacciones que hubiera sido muy interesante, sino con valores abiertos de comercialización. Si quieren seguir. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Trabajar en este primer momento a partir de distancias euclidianas. Cuando nosotros hablamos de una distancia euclidiana, es la distancia que puedo tener entre un punto 1 y un punto 2, sin tener las derivaciones, los cambios de calle y demás que yo podría contemplar, que es parte de lo que nos va a presentar Cristian en su segundo momento, que ya nos habló un poquito más, es de la distancia Manhattan. Aquí en la distancia euclidiana estamos mirando los efectos directos, que es prácticamente lo que siempre se hace en estos estudios, o se hacía.
Y quisimos nosotros remontarnos a esta fundamentación teórica de por qué nosotros analizamos los beneficios así por clúster y por qué nosotros estamos mirando esas distancias euclidianas. Entonces allí ya nosotros empezamos a retomar un poquito todos estos modelos monocéntricos de von Thunden, por ejemplo, en el cual, si recordamos un poquito la teoría, nos habla que hay un punto central y que en ese punto central es donde se presenta la mayor valorización. En el caso de von Thunden, estamos hablando por allá de 1800 y tantos, nos habla del punto central como la plaza de mercado, que era el punto donde se llegaba a comercializar la información. Y que a partir de allí lo que se hacían era un despliegue de valores que se iban disminuyendo con base en el mayor aprovechamiento, el mayor uso que yo le pudiera dar a esa distancia, a ese territorio a partir de la distancia al centro que tenemos en este momento. Bien, entonces recuerden que él nos hablaba de cómo los granos primero iban en ese segundo círculo y se iba extendiendo hasta que llegaba a la zona ganadera, que era la que menos necesidad de transporte y de colocación del producto se tenía al centro del municipio. Pero eso era por allá en un tiempo anterior. Posteriormente, recuerden que ya nosotros los evaluadores, y que eso es fundamental para nosotros, la curva de la renta que ustedes están viendo del costado derecho, en el cual ese mismo modelo von Thunden se nos transforma en esta campana gaussiana, si le queremos llamar así, donde vemos que alrededor de algo, de un hecho, que cualquier hecho que tenemos, se presentan los mayores valores y a partir de esos mayores valores se comienzan a desplegar los valores hacia los periferias. Entonces, si nosotros teníamos en cuenta eso, lo que hicimos con Cristian fue pensar miércoles, si ya el detonante de esto, que normalmente es un centro comercial, no es el centro comercial, sino que en el centro de esa campana colocamos la obra de infraestructura, ¿qué pasa alrededor? ¿Será que también se nos comporta como esos valores gaussianos? Digamos que de manera empírica todos decimos, sí, eso es normal, pero ¿cuánto? Era lo que nos interesaba conocer con Cristian. Entonces, no solamente estamos corroborando que el modelo von Thunden sigue vigente a partir de tanto tiempo, sino que queríamos saber qué porcentaje de variación se presentaba a medida en que yo me despliego, me paso del punto central y me voy destinando hacia las periferias o me voy alejando, en este caso, de la obra de infraestructura. Esto se corrobora con lo que vemos a continuación, que ya son los modelos policéntricos, en los cuales empezamos a ver una serie de detonantes. Entonces decíamos, si nosotros en nuestras ciudades tenemos que la serie de detonantes son los diferentes centros comerciales, que son los que casi siempre nos detonan, o si yo tengo, no sé, un hospital en una ciudad que sea de vocación hospitalaria, o si yo tengo el punto de mayor comercialización o abastecimiento, ¿qué pasa si esos diferentes punticos son cada una de estas 10 obras que estamos nosotros presentando? ¿Cómo se nos comienzan a mover los valores como si fuera una ciudad policéntrica? Pero ahí se nos estaba presentando un ejercicio adicional y era la ciudad de todas maneras por el paso normal del tiempo del 2016 al 2020-21, pues va a tener un incremento que la ciudad normalmente va a presentar. Entonces teníamos que empezar a eliminar ese efecto ciudad también para poder demostrar que lo que estamos presentando es solamente el efecto de la infraestructura vial y que estas campanitas o que esta serie de picos que se nos van a estar presentando a nosotros pues van justificados a partir de específicamente la obra vial. Entonces ya con ese marco conceptual que teníamos nosotros, muy fundamentados en von Thunden, llegamos a analizar, digamos, un proceso transversal que se le hizo a los dos momentos, pero específicamente en esta fase 1, que es el análisis de las ofertas. Entonces, acá no nos vamos a concentrar mucho porque sabemos que la mayoría de los que estamos acá conectados somos evaluadores. Entonces, conocemos que tomamos una oferta, eliminamos el efecto de la construcción, hacemos la sustracción del valor de la construcción. Esto se hizo oferta por oferta de acuerdo a las construdatas vigentes en aquel momento, con lo cual obtenemos el valor del terreno neto, es decir, sin el efecto de la construcción, y ya teniendo ese valor del suelo, empezamos a analizar. Una cosa es aquí al lado de la obra, otra cosa puede ser a 3 kilómetros de la obra. ¿Por qué 3 kilómetros? Empezamos a mirar cuál era la mayor distancia que se podría tener desde donde estaba confluyendo todo en Popayán, que enseguida les voy a mostrar un planito, hasta una zona donde no se tenga esa influencia. Es decir, reproducir el ejercicio de Targa-Mendieta. Es decir, ¿qué pasaría en esta zona donde no hubo influencia? Mendieta lo hizo para el Transmilenio. En nosotros, ¿qué pasaría en esta zona
donde ya no se tiene el efecto de la obra, probablemente porque no hay ningún tipo de obra que haya llegado hasta este sector. ¿Bien? Y empezar a tener estas zonas de testeo, zonas testigos frente al análisis principal. ¿Qué es importante aquí? Que tengamos en cuenta que solamente se hizo un análisis a partir de los predios de no propiedad horizontal. Los predios sometidos a propiedad horizontal que tienen un comportamiento diferente, nosotros como evaluadores los conocemos. Determinar el valor del suelo en estos predios de propiedad horizontal también hubiese sido, digamos, un ejercicio adicional. Entonces dijimos, vamos a concentrarnos solamente en los predios no propiedad horizontal. Por eso también la selección estratégica de esta zona de Popayán, que en la zona donde lo revisamos, no es una zona de alta dinámica inmobiliaria, no es una zona que tenga un boom, digamos, ni de planes parciales, ni de desarrollos constructivos. Entonces nos iba a permitir entender muy bien qué está pasando netamente con el valor del suelo. Entonces, un primer análisis, solamente predios no sometidos a propiedad horizontal. Y un segundo análisis era una segmentación. Digamos que por los recursos que se tenían, que eran propios, y por el alcance que nosotros necesitamos, que era entender el valor del suelo, se eliminó algún tipo de segmentación por estrato. Eso podría ser de pronto una fase 3 o 2 más adelantico, donde digamos, bueno, ahora sí analicemos en el interior por estratos qué está pasando. Nosotros tomamos el soporte completo de la ciudad, el concepto de municipio que teníamos en esta zona céntrica del municipio, y a partir de allí hicimos el análisis. Bien, entonces eliminemos cualquier tipo de diferenciación que se pueda tener por estrato. Como les digo, eso es parte de un análisis y un pendiente que tenemos con Cristian ahí para otra etapa, pero por ahora lo que queríamos mirar era distancia, efecto de la distancia sobre el valor del suelo, tratando de eliminar la mayor cantidad de análisis adicionales. Bueno, entonces, seguimos, Cris. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Ya tenemos las ofertas, hicimos la depuración tradicional que hacemos todos los evaluadores para obtener solamente el valor del suelo y poder concluir a partir de él. Pero lo que quisimos es aplicar un modelo IDW, que es un modelo de ponderación por distancia inversa. Y lo que tratamos de hacer nosotros acá era un análisis ya más geográfico, más espacial, llamémoslo así. No fue el único ejercicio que se desarrolló. Hicimos un crigueado, hicimos varios análisis, varios ensayos-error. Esto era parte de dedicarnos un tiempito extra a pensar ciudad y pensar cómo se distribuyen los valores del suelo de una manera propia. Entonces, tuvimos mucho tiempo, eso nos ayudó también la crisis sanitaria para cada vez más sacarle más tiempo y empezar a hacer modelaciones y hacer algunas series de análisis espaciales y decir, bueno, este modelo nos falló, este no nos está cerrando bien. Entonces, cogemos el IDW porque fue aquel que nos presentó un mejor ajuste dentro de lo que nosotros estábamos esperando y nos permite también poder entender muy bien esa premisa nuestra que es la distancia a la obra. ¿Qué hacemos? Cogemos esta serie de IDW que lo que trata de hacer es llamémoslo una medición, un análisis. Los que están por ahí que tengan conocimientos de sistemas de información geográfica y de geomática, voy a tratar de resumir muy rápidamente, no me vayan a dar muy duro con esto, pero es para que los compañeros que de pronto no tengan este conocimiento lo puedan entender un poquito más fácil. Y es que yo tomo el valor del centro de este píxel o de esta celda en realidad y voy a intentar interpolar o a tratar de darle el valor a otra celda que está cercana. ¿Qué valor va a tomar? La de la celda más cercana, no necesariamente. Y a medida que se va alejando, pues va teniendo un valor de celda diferente. Bien, eso es lo que está tratando de hacer el IDW. ¿Qué es lo importante con esto, chicos? Que estos no son valores predictivos. O sea, yo con estos ejercicios, que es una, digamos, de las falencias que más hemos visto con la aplicación de los IDW, a partir de los IDW se pretende predecir. Es decir, bueno, como aquí me dio este valor, entonces por tanto me va a dar este otro más cercano, más lejano. No, estas técnicas, hasta donde nosotros las estamos utilizando, no son de manera predictiva, sino son de manera demostrativa, llamémoslo así, de entender qué está pasando en el territorio en este corte de tiempo, más no entrar a predecir un valor diferente a partir de este ejercicio. Digamos, ese no era el objetivo. Bien. ¿Qué hicimos entonces? Se modeló todo este tema del IDW, se presentan los valores para el 2016, cómo se están distribuyendo y vemos como unos valores azulitos un poquito bajos para la zona
del entorno, vamos creciendo en valores hasta que encontramos unos valores ya un poco más amarillosos o naranjas hacia el centro, y miren que cada vez se nos va acercando más hacia nuestra zona. Y ya vemos unos valores rojos detonantes, sin importar el valor, porque recuerden que estos son valores a 2016, pero son valores que nos están permitiendo ver cómo se está concentrando. Entonces, allí en el 2016 pudimos ver, gracias Cris, pudimos ver estos detonantes, es decir, pudimos encontrar esos picos de nuestra curva que estábamos viendo hace poco, reforzando y corroborando el modelo Bontour. Entonces, fue bastante interesante ver cómo se nos están moviendo esos valores del suelo allí alrededor de estos punticos que estábamos analizando. ¿Qué nos pasa en el año 2020 entonces? Miren cómo se distribuye de una manera diferente, ya los rojos se acentúan un poco más, se nos van presentando unos clústeres y hay algunas vías que por ahora no estaban presentando un gran incremento, como la vía superior, la que alcanzan a ver como un anillito superior e izquierdo, y algunas vías que van quedando ahí fuera de todo esto que está pasando, donde se está concentrando la información del IDW. Estos análisis ya se comienzan a hacer más adelante, los vamos a ver píxel a píxel para entender cómo es que se está generando este cambio. 2016-2020, hasta acá digamos que era un tema un poquito visual, pero que nos llamó mucho la atención. Y a propósito de las IBS, que ustedes sé que como evaluadores conocen que desde el año 2024 la norma internacional está planteando un ajustico en su informe 106 y 105, y que a partir del 31 de enero la idea es que entre en de este año 2025 entre en vigencia. Recuerden que cuáles, dentro de muchas cosas que nos plantean estas normas internacionales para los evaluadores, noten ustedes la importancia que nos dice, ojo, ustedes pueden utilizar todas las herramientas de inteligencia artificial, porque ese es uno de los fuertes que trae estas normas. Para quienes no las han leído, porfa, leanlas, que está súper interesante. Y dice, mire, utilice todas estas herramientas, no hay problema, siempre y cuando usted lo haga con confiabilidad de información y con ética, sin eliminar el criterio del evaluador. Y eso era lo que nosotros estábamos haciendo aquí. Muy chévere todo este corrido a través de los sistemas de información geográficas, pero ¿dónde está el criterio del evaluador? ¿Qué es lo que hace que aún no nos puedan estas tecnologías reemplazar? Porque necesita un quit adicional, necesita un análisis posterior más allá de lo que esté arrojando el plano, que sí nos permite, o la gráfica, que en este momento nos está permitiendo llegar a unos resultados interesantes, nos agilizó el tiempo, nos encanta cómo se distribuyen los valores, pero no por eso se está dejando de lado el criterio y la ética del evaluador. Entonces, vemos cómo por allá desde esta época del 2020 ya decimos que chévere la utilización de estas herramientas tecnológicas para agilizar nuestros procesos como evaluadores, más no para reemplazar nuestro criterio evaluatorio. Entonces, posteriormente, ¿qué hicimos nosotros? Listo, ya tenemos el ejercicio 2016-2020 en nuestra zona de investigación, que es la parte baja que ustedes ven, y noten cómo se generan estos mapas de valor o de calor, o se presentan esas intensificaciones de valor frente a una zona que, si ustedes ven, está conexa porque es el mismo municipio, pareciera que no, pero es el mismo municipio, solo que está alejada de donde pasaron las obras. Entonces, esta zona de la Comuna 2 nos permitía a nosotros ser nuestro testigo o nuestro testeador de qué estaba pasando en la ciudad si no estuviera concentrada este tipo de infraestructura pública. Pudieron pasar muchas cosas en esa zona también, que no solamente sea por la infraestructura pública. Les comentábamos la construcción de un centro comercial, la construcción de algún equipamiento adicional, pero precisamente por eso se seleccionó esta zona de Popayán, para que fuera la más estable, la que menos zona, digamos, aparte de las obras viales, la parte inferior, aparte de lo vial, era una zona muy estable, no estaba presentando una gran dinámica inmobiliaria en otros aspectos. Entonces, fue clave la selección tanto de la Comuna 7 y 6, que está en la parte superior, como zona de investigación, frente a la Comuna 2, de la zona testigo que se tuvo. Eso es más o menos 3 kilómetros de distancia, es decir, que están dentro del mismo municipio, pueden tener la misma dinámica general o orgánica del municipio, pero de todas maneras no alcanzaría, según lo que creíamos y luego demostramos, no alcanza a llegar el efecto del impacto de la obra hasta la comuna número 2. Por eso es esa selección de la zona. Y bueno, esto en este caso en particular son 3 kilómetros de distancia entre la zona de investigación y la zona testigo. ¿Qué hicimos entonces con esas dos zonas, tanto la investigación como la testigos? ¿Quieres seguir, Cris?
Bueno, entonces comenzamos a analizar primero el incremento orgánico de la ciudad. Acá nos ayuda muchísimo pues nuestro regente y digamos nuestro tutor, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pues con estos grandes análisis que hacen con profesionales altamente competentes, que son los análisis del índice de valoración predial, el IVP, que sé que todos los evaluadores utilizamos, porque es un criterio bastante importante y es un análisis bastante concienzudo que hace la entidad para determinar cuánto pudo haber sido el incremento normal que tuvo la ciudad. Entonces, por eso cuando, yo sé que esto ya lo sabemos todos, pero cuando un cliente nos pide, venga, actualíceme, comillas, estos avalúos con IPCs y no sé si el IPC es el mejor indicador, porque nosotros en nuestro gremio tenemos un indicador un poquito más preciso, que es el índice de valoración predial, o el IVP, o el IBIUR, si estamos hablando de Bogotá, que nos permite entender el valor del suelo, cómo se va a modificar. Bien. En este caso, el IVP de la ciudad de Popayán para el 2020 nos reflejó un 290, mientras 2016 232 se calcula el incremento de un año al otro en 1,24, o sea, 25% prácticamente fue ese incremento global, o sea, el incremento que presentó la ciudad. Teníamos ese dato, pero curiosamente dijimos, no, venga, vamos a hacer, como tenemos valores del suelo de ambos lados, hagamos el análisis para corroborar, no porque no creyéramos en el dato del IGAC, sino para corroborar o ampliar la información desde nuestros datos, para saber qué tan confiables son nuestros datos, también pues porque viene de diferentes fuentes, porque los tenemos que estar en este momento haciéndole un análisis a partir de la sustracción de la construcción. Entonces queríamos testearnos qué tan buenos estaban siendo nuestros datos. Con los datos que nosotros teníamos en diferentes zonas, entre 2016 y 2020, hacemos el incremento, calculamos el incremento entre una y otra año para cada una de las zonas de estudio y en promedio, con un muy buen coeficiente de variación, nos refleja el 25.1. No, claro, no es que estemos bien o estemos mal, simplemente que nuestro dato da muy cercano a lo que con grandes investigadores y evaluadores le dio al Instituto Geográfico Agustín Codazzi en este mismo periodo. Entonces, podíamos tener un mejor grado de confiabilidad de nuestra información y de cómo estábamos nosotros analizando nuestra información. Si a nosotros nos da un dato depurado, 25,15, 25 para cerrar, y al IGAC le dio 24,6, 25 para cerrar, quiere decir que la fuente de nuestros datos, o sea, los datos con los cuales nosotros estábamos trabajando, todos estos modelos incrementales, tenían un muy buen grado de confiabilidad y se estaban confirmando el dato pues, que ya nos había arrojado el Instituto Geográfico Agustín Codazzi con el IVP. Entonces, ya tendríamos destinado un 25% como el incremento orgánico, el incremento normal que presentó la ciudad, sin tener en cuenta el efecto vial. Simplemente cuánto fue creciendo la ciudad, que es lo que analiza el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y que nosotros reforzamos con este análisis también que hicimos de diferentes barrios en diferentes sectores, específicamente en la Comuna 2, que era donde nos interesaba a nosotros analizar, en la zona testigo, que es donde no estaba pasando nada del incremento de las vías. Entonces, con este 25%, ¿qué hacemos? Bueno, acá ya llega una implementación más concienzuda de todos estos modelos de sistema de información geográficos, porque cogemos este IDW, pero ya ahora lo que se hace es a través de la calculadora raster, calcular el píxel contra píxel. Ya no es meterle datos, ya es que el sistema píxel contra píxel comience a hacer este análisis y calcule valor 2020 sobre valor 2016, le quitamos el efecto normal de la ciudad y poder demostrar cuánto creció por el impacto de la obra. Entonces vemos cómo en los más azulitos, en los que ustedes ven más hacia los bordecitos de la zona, que estos son unos datos interesantísimos que nos gustaron mucho cuando obtuvimos este dato, nos está dando 0.4% de incremento. Prácticamente nada, es decir, noten ustedes como a partir de los 1.200 metros ya el efecto es mínimo. Es decir, que ya decíamos, bueno, es decir que el impacto de las obras, por lo menos para esta ciudad en este periodo de tiempo, estaba hasta los 1.200 metros cuadrados. Más allá, ya prácticamente se confunde con el incremento normal de la zona y con el porcentaje de error que pudiera tener tanto nuestro estudio como el incremento y demás. Así que hasta 1.200 metros logramos demostrar el beneficio generado por esta obra. Y a medida que nos íbamos acercando, simplemente la calculadora raster, nosotros ahí digamos no tenemos mayor injerencia como evaluadores, simplemente es un proceso que se hace a través del sistema de información geográfico,
A medida que se fue acercando a la vía, encontramos que el incremento fue hasta del 17%, 17,2%, hablemoslo en términos globales, teníamos un rango del 15 al 17%, que fue lo que nos empezó a corroborar contra los datos que ya nos había presentado, que nos presentó al comienzo el doctor Oscar Borrell. Miren que el tipo de obra, ciudad y demás, nos puede estar llevando hasta un 17% de incremento, pero ya incremento normal demostrado por la vía. Que con un modelo econométrico muy probablemente nos podría dar algo muy similar en este ejercicio, pero geográficamente fue para nosotros un gran hallazgo en la utilización de todas estas herramientas tecnológicas que nos permitan agilizar nuestros procesos. Seguimos entonces, ¿y a qué conclusión llegamos con el momento número 1? Ya para ir cerrando este momento 1 y comenzar con el momento número 2. El momento 1, entonces, a partir de ofertas con una zona de investigación o de testeo, con una corroboración de incrementos naturales que tenga la ciudad y eliminar el incremento natural de la ciudad, nos pudo reflejar que entre más cercano a la obra puede tener hasta un 16%. Y miren cómo fue importante esos anillos cada 100 metros. Cada 100 metros fuimos demostrando cuánto podría ser el incremento. Entonces tenemos en el segundo anillo el 14, en el tercero el 11, en el cuarto el 9, el 7, hasta que llegamos hasta los 1200 metros, que están 0.02, 0.04, dependiendo el grado de precisión que tengamos. Y con esto decimos, bueno, a 1200 metros ya el beneficio se está dispersando, ya se, digamos, se absorbe con la dinámica inmobiliaria normal. La distancia a la obra fue para nosotros nuestro elemento clave, nuestro elemento que concentró las demás variables. Muchos análisis se pudieran hacer con otras variables, claro, falta el estrato, pero la distancia, digamos que fue lo que nosotros, en lo que nosotros centramos el estudio, en poder demostrar desde el punto de vista de la distancia a la obra qué tanto beneficio se pueda generar de una manera concentrada, no segmentada. Bien, tuvimos ahí unos análisis o unos criterios importantes de selección. ¿Qué nos gustó mucho de este modelo? Nos arroja un R cuadrado cuando hacemos la línea de tendencia, un R cuadrado ajustado del 0.9642, que es muy bueno para la cantidad de datos que nosotros estábamos manejando con la cantidad de análisis que estábamos haciendo. Es decir, que pudimos ver cómo nuestro modelo se ajustaba muy bien a lo que estábamos esperando. Y por ahora, por el momento 1, poder decir que entre más cercano a la obra, podría, en este caso, representar hasta un 16% de incremento por la infraestructura pública, modo carretero, en ampliación o mejoramiento vial que se tenga. Ese es entonces el resultado que tenemos del momento 1. Sin embargo, no queríamos quedarnos con esto, porque hasta acá era simplemente reproducir, no simplemente porque fue un ejercicio bastante cuidadoso, pero era reproducir lo que ya se tenía en la teoría. Entonces, quisimos adentrarnos en un poco más, un pasito más allá en los sistemas de información geográficas para ver qué tipo de información adicional nos puede aportar que nos permita también corroborar o no estos datos desde un punto de vista ya de áreas de servicio, que es a lo que le doy paso al ingeniero Montilla para que pueda hacer la presentación de este segundo momento. Bueno, buenos días a todos. Un gusto acompañarlos y un honor estar con todos ustedes. Bueno, así que hacemos un corte para pasar de ese momento 1 a ese momento 2, cuáles fueron como las cuestiones que queríamos explorar adicionales. Como miramos, habían anillos concéntricos, esos buffer que estábamos realizando cada 100 metros, ¿cómo podíamos mejorarlos? Es decir, ahí pasamos de un paradigma de tener una distancia directa o una distancia euclidiana, que es simplemente medir una distancia como si cogiéramos una regla entre un predio y la vía, directamente qué es lo que pasaba. Pero también conocemos pues que en la realidad pues nosotros nos basamos más por distancias carreteables, o cuánto me demoro caminando, cuántas cuadras camino y el doblez que tengo que realizar, pasar un puente peatonal, etcétera, o un puente vehicular en este caso, para poder llegar de mi predio hasta la vía, o al revés. Digamos que cómo sería, porque teníamos dos sentidos, digamos, para cada una de las vías, en algunos casos. Ese era un cambio de paradigma de nuestro primer momento a ese segundo. ¿Qué pasa adicionalmente? ¿Qué pasa cuando centralizamos esa investigación y dejamos de mirar
las ofertas miradas como un globo que me estaban explicando algo y me lo estaban explicando bien. Entonces yo, ¿para qué me pongo a realizar otro tipo de cosas para poder hacer un tipo de análisis ya a nivel más puntual? De manera demostrativa. Queríamos mirar ante un cambio de paradigma de pasar de anillos euclidianos a pasar a áreas de servicio o esas distancias Manhattan, ¿cuál sería ese cambio? Lo precisamos para puntos específicos. ¿Por qué? Porque no tendríamos que tener una nube, digamos, homogénea en todo el territorio para poder decir lo podemos aplicar. Pero ¿qué pasaría si no entregáramos un barrio o un sector completo que no tuviese ofertas? Simplemente el modelo me deja de servir porque no tengo puntos de investigación que me cubran y poder hacer la rasterización bajo el IDW, el CRIGEO, un Splitline, etc. Cualquier tipo de modelo de interpolación deja de ser funcional. ¿Cómo lo mejoramos? Colocamos puntos muestra a partir de modelos estadísticos, empezamos a espacializar las ofertas que pudiesen tener una igual cobertura y hacemos otra nueva modelación que es la que vengo a presentar como un segundo modelo. Más o menos lo que le presentaba era esto. ¿Qué pasaba con, voy a cambiar acá un momentico de puntero, estas zonas? Estas zonas son directamente colindantes al perímetro urbano de la ciudad, tanto en la parte que estamos mirando del costado izquierdo como en la parte sur. Sin embargo, si lo analizamos desde los anillos concéntricos, ellos están totalmente conectados bajo esa primera premisa. En esa segunda, cuando ya la analizamos desde áreas de servicio y con distancia en Manhattan, esta zona ya me queda perfectamente delimitada. ¿Por qué? Porque puede haber un accidente geográfico. ¿Por qué? Porque no puede existir conectividad vial y eso me estaba alterando entre ese primer momento y ese segundo. Entonces son las cosas como que mejora esta segunda modelación. Lo segundo, los puntos de muestreo. Si los puntos de muestreo como tal antes eran las ofertas mismas para poder explicar el comportamiento y llevarlas a un punto, es decir, vamos a realizar un valor puntual para esa muestra. Es decir, cogemos un predio y los vamos a analizar en dos instantes diferentes. Ya no estamos analizando una nube de puntos completo en un momento y luego otra nube de puntos en otro momento, sino lo que arreglamos es cómo fue el cambio a nivel de predio entre un instante 1 y un instante 2. Esa es la gran diferencia entre los dos modelos a partir de lo que mirábamos que hacía falta o esa oportunidad de mejora que se tuvo entre esos dos momentos. Acá pasábamos como esta nube de puntos que se tenía a partir de ofertas y ahora pues van a ser un poco menores. Lo que miramos en los punticos morados ya son puntos como tal que vamos a darle valoración y cómo fue su comportamiento. Ese es un cambio grandísimo entre las dos modelaciones y ganamos precisión en cuanto a lo que se necesita como tal para poder decir un comportamiento de un predio versus el desarrollo de una obra. Bueno, el insumo base como tal, pues la valoración, digamos, de esos inmuebles como tal. Dejamos de hablar de los anillos de influencia y ahora los colorcitos que estamos mirando nos están representando es como tal distancias Manhattan, es decir, 100 metros, 200 metros, 300 metros, igual, pero ya esta vez carreteables y teniendo en cuenta los sentidos viales y teniendo en cuenta también que como tal el comportamiento va a ser diferente. Aquí también tuvimos una depuración en la modelación, lo tratábamos de realizar con isocronas, mirando cómo era el comportamiento por tiempos, pero nos dimos cuenta que algunos tiempos eran demasiado pequeños que no me permitían realizar ese mismo tipo de análisis. Y para poder comparar luego distancias como las habíamos manejado en el primer momento, que eran distancias como tal euclidianas en metros, pues decidimos al final manejarlo también en metros para que tenga consistencia la modelación y poder hacer las comparaciones en cuanto a distancias. El área de estudio cambió, claro, cuando mirábamos y decíamos, nuestra primera premisa es como en el momento 1 era a 1000 metros y luego tocó expanderla hasta 1200 porque mirábamos que todavía había un rezago de predios que podía decirse todavía se ven influenciados por la vía. Acá nos pasó lo mismo, no mirábamos que no solamente se influenciaban a los 1200 que era la premisa inicial, sino que nos tocó ampliarlo hasta 1500 para poder tener una única zona completa y de investigación. El flujo de trabajo de este modelo es muy parecido, solamente digamos que al cambiar la temporalidad, digamos que eso también fue un punto importante de cambio entre el modelo 1 y el modelo 2,
de haberlo realizado hasta el 20 o decir, bueno, ¿qué pasó hasta el 22? Entonces decidimos expandir un poquito esa temporalidad al tener datos tanto en 20 como en 22 para ese segundo momento. El resto es muy parecida a lo que explicó la ingeniera Caterina hace un momento. Las vías, el mismo filtro de las vías, análisis a 100 metros para poder tener el análisis por la parte vial, información histórica del 2016, esa depuración de las ofertas, del mismo modo como mirábamos, hacíamos la sustracción de la construcción a cada uno de las ofertas, perdón, de las ofertas, y luego para poderle ser aplicado a cada uno de los predios. También se realizó la zona de testeo para poder mirar qué estaba pasando en la zona de la influencia directa y qué pasaba en la zona más alejada donde se presumía que no existía esa influencia como tal de la vía. Mercados, nuevos mercados, cambiamos de temporalidad a 2022 y de igual forma se depura. Un punto importante, digamos, que se tuvo como inconvenientes era que Popayán como tal es una ciudad con alta cantidad de bienes de interés cultural. Entonces eso me llevaba a tener manejar un proceso un poquito diferente para poder obtener esos valores netos de suelo como tal. Sin embargo, es muy parecida en cuanto a flujo de trabajo, sin embargo, los resultados pues son diferentes en esta parte, en el análisis de las áreas de servicio. Como mirábamos antecitos en la diapositiva, las áreas de servicio como tal son esa diferencia de 100 metros, 100 metros, 100 metros, que ya no se me comportan como un anillo concéntrico como tal, sino que me está dando esa influencia como tal de conexión entre predio y vía. Eso es el de los cambios importantes y se ve reflejado acá en el flujo de trabajo. ¿Cuántos predios? Entonces empezábamos a mirar, bueno, tenemos un universo bastante amplio de predios, cómo vamos a hacer esa distribución, entonces tocó hacer el muestreo, cosa que cambió entre la primera modelación y esta, empezar a mirar que esa primera modelación tenía solamente un componente residencial, más que todo enfocado en estratos 3, para que me fuera ampliamente representativa, a pesar de que solamente estábamos segmentados en un grupo de predios, sí era representativa para el universo porque ahí estaban concentrados casi el 60 o el 70% de todos los predios de la zona de investigación de ese primer momento. Dijimos, esta vez pues hagamos una clasificación que pasa cuando se involucra comercio, cuando se involucra industria, cuando se involucran los lotes, y qué va a pasar, cómo vamos a distribuir todos esos puntos muestra en el territorio que acabamos de analizar. Hasta donde me cubre esos 1500 metros de distancias Manhattan, cómo vamos a distribuir ese número de puntos. Entonces lo hicimos proporcional a cómo estaba la influencia como tal y la cantidad de predios que pudiesen tenerse involucrados en cada uno de esos, llamémoslo así, anillos de influencia, pero esta vez en distancia Manhattan. Se tiene pues valores a 2016, luego valores a 2022. Lo que cambia en este punto, no sé si alcanza a mirar, tenemos como todos los punticos a los cuales se le trata de realizar un valor, una valoración puntual y hacerlo tanto para 2016 con las condiciones catastrales, o sea, ideal pues tener una valoración punto a punto a su nivel comercial con todas las condiciones y como con toda la connotación que lleva un avalúo, pero pues para un evento, para un efecto o por lo menos para un modelo más investigativo pues se utilizaron los datos catastrales de los portales abiertos que habían en ese momento de investigación. Valora 2016 de esos puntos muestras seleccionados, valora 2022 sobre el mismo punto, asumiendo las mismas condiciones, solamente el cambio de edad que pudiesen tener las construcciones para hacer las sustracciones debidas y poder tener solamente comparaciones de suelo. Empezamos a mirar cuál es ese comportamiento. Importante, tenemos una zona de testeo en la zona norte de la Comuna 2. ¿Cómo fue su comportamiento? Igual, similar a cómo se realizó en ese momento 1, se realiza ahora para 2022. Recordemos que ese primer momento solamente iba hasta 2020. Quisimos expandir un poco más hasta 2022 para saber si se conservaba y si no se llegara a conservar, empezar a mirar qué fue lo que pasó. Algo pasó o algo falló en ese primer momento o no tuvimos en cuenta algo y queríamos confirmar. Por eso se ampliaba un poquito más ese periodo de estudio para saber si en los 2 años se conservaba la misma tendencia o por el contrario ya se había terminado. Proceso similar, se compara contra el IDT que se tenía proyectado en ese momento, se empieza a mirar si es
consistente el incremento orgánico de la ciudad versus esa condición de investigada del IBP bajo las características y metodología como tal y GAC-DANE, y concluimos de que sí, es consistente ese incremento que se obtiene en esa zona de testeo. Recordemos que aquí estamos hablando de valores constantes como tal, ya aplicar el índice y mirar cómo es ese comportamiento en las dos temporalidades, y procedemos a decir, listo, es acorde y tenemos zona testeo nuevamente. Como se realizó puntos muestra como tal a nivel de valoración, entonces pues hacer su debida identificación, dónde quedaba, cuáles eran sus condiciones, cómo era su nivel de, digamos, de área o construcción, o a qué tipo de predio le estamos realizando ese valor tentativo bajo las metodologías que conocemos. Mercado, mirar cuál es el comportamiento como tal, si son aplicables en cuanto a normatividad. Es un trabajo bastante amplio como tal, o sea, no es una cuestión como que pudiese salir de una manera rápida, se trata de automatizar muchos de los procesos, sin embargo, pues llegar a darle un valor a tantos puntos muestra que habíamos determinados, pues era un poco complejo, pero se logró el cometido y se trató de llegar a ese nivel de comparación. Entonces tenemos una valoración en 2016 y una valoración en 2022. Listo. Acá llegamos al cálculo de los incrementos. De la misma manera como se realizó en un momento 1, ¿qué era lo que pasaba? Como empezamos a mirar que a medida que nos vamos alejando de las vías, empieza a existir un comportamiento. Es decir, entre más cerca estemos de esa vía mejorada, el incremento de valor va a ser más alto. ¿Sí? Puede ser que existan otro tipo de análisis econométricos que me permitan analizar de una manera más precisa y predictiva el comportamiento. Sin embargo, acá, bajo las premisas que teníamos, que era la espacialidad y que el punto en sí mismo como tal geográficamente me absorbe el resto de condiciones que estoy tratando de explicar, entonces mirábamos ese tipo de comportamiento. Nuestra premisa era, a más cercano debería existir un incremento más alto. Recuerden que no estamos comparando valores, sino que estamos comparando incrementos. Y ese, digamos que es un punto importante, y como para poder mirar cuál es el análisis más adecuado. Bueno, llegamos acá a qué pasa. Bueno, mirábamos cómo se comportaba ese primer momento, miramos que el segundo momento bajo otro tipo de análisis vuelve a dar resultados muy similares. Algo pasa alrededor de entre los 600 y los 800 metros, no logramos identificar cuál era, tal vez con otro tipo de análisis, econometría, modelos más robustos de interpretación del territorio, se pudiera haber llegado a mirar qué fue lo que pasó, o por lo menos identificar qué zonas eran las que estaban alterando un poco los datos en ese rango entre los 600 y los 800 metros. Sin embargo, pues el comportamiento es muy parecido entre los dos momentos de investigación, lo que nos llevaba a decir, bueno, ¿por qué se desgastaron en una segunda modelación cuando la primera ya les estaba explicando? Vuelvo a repetir de pronto esa premisa inicial de cambio de paradigma, y es que para poder ser efectivo en ese primer momento tenía que tener una capa de, llámese, ofertas, transacciones o avalúos conocidos, y llenar toda una que queden geográficamente espacializados de la manera más adecuada, y aparte que sean representativos de todo el universo de predios. Eso es un poco complicado. No todos los tiempos vamos a tener ofertas tan homogéneamente distribuidas, sino que unos años vamos a tener, o en algunos momentos vamos a tener más en el centro, más en un barrio, la dinámica me va a ir cambiando. ¿Qué pasa si no hubiera sido Popayán, sino que hubiera sido aplicada en otra ciudad y solamente hubieran concentrado ofertas, transacciones o avalúos en una zona de la ciudad? Simplemente no me servía para ese tipo de modelación. ¿Cómo lo ajustamos? Si ahora, en vez de tener una nube de ofertas, puntos o transacciones, tenemos avalúos puntuales o valores puntuales sobre muestreo totalmente, digamos, riguroso, de decir, está espacializado, está cubriendo la mayoría de destinos económicos, diferentes tipos de área, y aparte, como premisa de la investigación, colocamos la estratificación de la muestra en distancias, y en distancias Manhattan. Entonces ese es el plus del segundo punto, a pesar de que los resultados para Popayán fueron similares. Y aquí llegamos como a la comparación del uno versus el otro antes de esa
antes de lo anterior que les acabo de decir. ¿Cuál fue esa diferencia entre los dos puntos? Entonces, bueno, Catherine me complementa en su primer momento y ya complementaré qué es lo que pasó en ese segundo. Entonces, retomamos, tenemos incrementos hasta el 16%, con un R cuadrado bastante ajustado a lo que estábamos esperando. Un ejercicio que nos permitió demostrar anillo por anillo cuánto se iba incrementando. Y aprovecho y vamos dando respuestas a algunas consulticas que hay por acá en el ejercicio. En esta primera fase, digamos que para quien nos preguntaba qué estandarización de la información, sí tuvimos una estandarización en la captura de la información, pero no como tal. En aquel momento no empleamos algunos sistemas que se podrían utilizar ahora, como el Survey 1, 2, 3, como algunos análisis de Google y demás que podríamos obtener para, en este momento, agilizar la obtención de la información. Notemos que este fue un ejercicio que hicimos de manera propia, entonces tampoco tuvimos mucho acceso de pronto a un web scraping en aquel momento, sobre todo porque estamos hablando de hace varios añitos que de pronto todos estos desarrollos tecnológicos no estaban tan avanzados. Ahí aprovechamos entonces para responder esta preguntita de si se habían utilizado algunos formatos. Sí se tuvo en cuenta una estandarización, es decir, que a todas las ofertas se les tuviese en cuenta o se les capturara la misma información, más no fue que en aquel momento se desarrollara un aplicativo o digamos, un formulario de captura de información, como sí lo estamos haciendo ahora para la mayoría de los evaluadores, para la captura de información de una manera más ágil y eficiente. Bien. También en cuanto para los dos casos, pero en el momento uno, en cuanto a por qué utilizamos el IBP, digamos que es el ejercicio que nos permite tener un mayor acercamiento al valor global. No necesariamente que se haya hecho un ajuste a cada uno de los destinos económicos, digamos, el propósito era un tema muy general y se hizo, como lo dijimos en su momento, de una manera lo más segmentada que en su momento podíamos, pero no está discriminado por estrato, por ejemplo, que sabemos que en algunas zonas, bueno, ¿qué tanto entonces podría influenciar el estrato 6 al estrato 1? ¿Qué tanto podría influenciar al comercio institucional? Este es un ejercicio muy grueso, como les decíamos, nosotros estamos pensando en unas fases posteriores donde ya podamos ir discriminando un poquito más, también con acceso a la información, porque no fue tan fácil tampoco, pareciera fácil, pero no fue tan sencillo obtener estas bases de datos de los diferentes periodos temporales para que pudieran ser comparativos. Y recordemos que solamente se concentró en predios no propiedad horizontal, muy específicamente residencial, es decir, tratar de comparar entre iguales. Entonces, si el IBP está para residencial, nosotros tratamos de contemplar también los mismos valores, y por eso nuestra conclusión de este primer modelo, de este primer momento, no es que todas las obras de infraestructura se benefician en un 17% sobre el valor de la tierra. Estamos diciendo que en esta ciudad en particular, en este ejercicio puntual que nosotros realizamos, nos dio un 17%, que la idea es que podamos ver un acercamiento metodológico diferente a lo que podría ser una HP o de lo que podría ser un modelo econométrico, sino qué pasa si lo miramos desde un punto de vista más orientado hacia lo que ahora le estamos apuntando, que son las nuevas, ya no tan nuevas tecnologías o a estos sistemas de información geográficos, nuevamente apuntándole a todo este desarrollo tecnológico que se está teniendo, sin dejar de lado que un ejercicio, por ejemplo, ese podría ser un ejercicio para un análisis de conveniencia de una vía. Pero si ya vamos a entrar a una prefactibilidad, una factibilidad de valorización, diríamos que este ejercicio ya hay que refinarlo mucho más con algunas variables adicionales, como lo comentaban en uno de las observaciones. ¿Qué pasa con la infraestructura? ¿Qué pasa con, perdón, la infraestructura no, qué pasa con el paisajismo? ¿Qué pasa con otros impactos que se pudieran tener? Evidentemente van a impactar en tanto en el modelo momento 1 como en el 2, pero dependiendo del momento en que yo me encuentre del estudio, podría utilizar una u otra metodología. Digamos, no estamos descartando las econométricas, las HP, pero sí estamos mostrando otra forma de hacerlo de pronto de una manera más eficiente para un primer momento. O incluso más adelante poder unir modelo econométrico HP, que incluso se está haciendo para valorización nacional, junto con todas estas herramientas tecnológicas, modelos de crigueado, modelos IDW, para ver cómo va a funcionar eso más adelante. Por ahora, nuestro estudio era un análisis generalizado para una ciudad en particular que
recordemos, nuestra ciudad de Popayán en ese momento no tenía grandes impactos en desarrollos inmobiliarios, se tomó una zona muy estable. Es decir, escogimos la zona que nos permitiera analizar de una mejor manera este ejercicio y no tener de pronto que agregar otras ciudades que sí pudieran presentar mayores impactos en paisajismo y demás, como lo presentan otras ciudades más grandes del país. O sea, la selección creo que fue la estrategia para responder esa pregunta que nos hacía uno de los ingenieros conectados. Creo que ahí resumimos tanto dándole el contexto al ingeniero en el momento 1, pero también vamos respondiendo las preguntas que nos hicieron por acá en el chat. Si quieres, sigues con la parte número 2. Bueno, y acá, ingeniero, también para que comiences con tu momento 2, nos queda una preguntita pendiente que nos dices, ¿qué pasaría en las zonas rurales cuando no exista el mercado? Si se podría extrapolar o no, o cómo funcionaría esta metodología. En el momento 1, recuerden que nuestra metodología no es predictiva, no es para llegar a un siguiente valor, no es para agilizar el proceso del avalúo, es para entender el impacto de la obra. Entonces, en el momento 1 no es como tal una predictivo o de extrapolación, sino modelativo y de presentación de resultados. Inge, si quieres, sigues respondiendo esa pregunta para el modelo número 2. Listo. Bueno, la ruralidad y la ausencia de información de mercado, pues eso es casi una constante reiterativa en muchos lugares. Ese fue uno de los, digamos, de los puntos que nos lleva a cambiar de ese paradigma de 9 puntos a valores puntuales o a una valoración puntual. Independientemente de la metodología que yo utilice para esa valoración puntual, debo llegar a un valor, ya sea por una capitalización de rentas, analizando como tal qué es lo que sucede con la rentabilidad de los productos que se puedan tener en esa finca, inclusive ya en último caso, pues una encuesta de cómo se está comportando, cómo es la dinámica en esa vereda, o sea, le voy a dar valor a un punto, lo que me evita tener que utilizar las ofertas, lo que digamos que es la diferencia entre ese modelo 1 y ese modelo 2. Por eso ese modelo 1 como tal requiere una cantidad de ofertas suficiente y robusta, pero aparte de eso que esté geográficamente especializado, que me abarque todo el territorio, cosa que no va a necesitar el modelo 2. El modelo 2 yo necesito colocar un punto muestra como tal, y a ese punto muestra, independientemente de la metodología que utilice, le tengo que dar un valor. Ahí corregimos, digamos que esa ausencia de mercado, porque tengo que utilizar otras de las metodologías evaluatorias para poder llegar a ese como tal valor puntual. Ahí hacemos como la corrección de qué pasa con la ausencia de valores en la primera, entre el primero y el segundo. El segundo corrige esa parte. Ya como para cerrar, pues tenemos la comparación metodológica. O sea, entendemos como tal que existe las zonas homogéneas físicas y económicas, me representarían correctamente qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa con una vía, pero si a veces es complicado el costo y el tiempo para realizar unas zonas homogéneas físicas para todo un municipio con recursos municipales, estatales, departamentales, ahora imagínense para tener que realizar para una prefactibilidad, para una factibilidad, cuando todavía no es un hecho la vía. Ahí es donde tratamos de solventar con las nuevas tecnologías, o por lo menos qué es lo que pasa con esos análisis espaciales un poco menos rigurosos, pero que me representen. Recuerde que no estamos dando un modelo predictivo sobre el valor, sino que estamos analizando dos momentos y cómo varió el uno versus el otro. Entonces ahí la interpolación por el buffer va a ser tal vez como objetivo de incremento es demasiado confiable, la utilidad es restringida porque necesitamos una nube ampliamente distribuida por todo el territorio, genera ruido de pronto alguna interpretación, se confunde con que puedo predecir que el predio de al lado vale tanto porque está un poco más lejos, digamos que eso no es lo que se busca es que a píxel cuál fue su incremento versus una nube de puntos en una temporalidad versus otra nube de puntos en otra temporalidad. Y las áreas de servicio como tal, pues son un poco más costosas, sí, pero me ahorran también una buena cantidad de tiempo y recursos, dado que sí tenemos que realizar valoraciones puntuales, pero la metodología en sí misma está diseñada como para mirar cuál es su incremento de una manera rápida sin tener que recurrir a las zonas homogéneas físicas y económicas
para algunos de los aspectos del entendimiento del territorio. En el modelo, digamos, entendiendo el parámetro económico únicamente de los predios, y en este caso, lo referente al suelo. No sé si, ingeniera Catherine, me complementas un poco más en esta diapositiva. Ya, eso es simplemente como para concluir o ir cerrando nuestra presentación. Básicamente nuestro ejercicio, y lo queremos enfatizar mucho, no es dar un porcentaje, sí, nos dio el 17%, logramos demostrarlo franja por franja, pero más allá de eso es mostrar un primer acercamiento metodológico que podría servir muy bien para diferentes estudios de lo que ustedes están realizando. O sea, cuando de pronto no tengamos tenemos data, pero no tan rigurosa o con tantas variables como lo pueda requerir otro modelo econométrico, un modelo de HP, cuando no tengo esa posibilidad de acceder a los expertos y hacerle la modelación, o cuando las matrices no nos cierran, hay una herramienta geográfica también que les puede funcionar, es una metodología diferente, le estamos apuntando a esa modernización de nuestro gremio, que a lo que tenemos que estar continuamente aportando, porque si no, esto nos lleva por delante los ajustes, digamos, tecnológicos que se puedan estar presentando. Y corrobora también lo que hicimos al comienzo, ¿cierto? Como lo decía el doctor Borrero, y también para responder una preguntita que nos quedó por ahí pendiente del doctor Borrero, ¿hasta cuándo es el beneficio? En los estudios del doctor Borrero, en muchos estuvo hasta 500 metros el estudio solamente. En algunos, como en los de Mendieta para el Transmilenio, lo que hicieron fue un análisis a 1500 metros y utilizar una zona testigo también. Pero más allá de la distancia es el territorio. Cada una de estas metodologías se tiene que territorializar, porque cada territorio me va a decir qué decisión tomar. En Popayán nos sirvió muy bien a 1200 metros, a 1500 ya no nos funcionaba. Pueden existir otras ciudades en las cuales uno o no solamente la variable distancia les esté concentrando. Nuestra zona era muy estable, o sea, fue estratégicamente seleccionada por lo estable que era, pero puede existir otras zonas donde ustedes requieran unas variables adicionales y también requieran una modelación diferente. Puede que a nosotros nos funcionó muy bien el IDW en el momento 1, nos funcionó muy bien las áreas de servicio en el modelo 2. Pueden existir en algunos momentos en que ustedes puedan llegar a un análisis investigativo que puedan corroborar con las zonas homogéneas físicas y geoeconómicas, las geoeconómicas especialmente, que sería algo bastante interesante y lo que funcionaría pues más adelante. Entonces, aquí simplemente como un abrebocas de lo que podría funcionar. Con Cristian nos queda mucho por recorrer, porque este análisis lo podemos llevar nosotros, como lo mencionaban en sus aportes, por estrato, por uso. Alguna persona que nos mencionó, bueno, ¿y el uso cambia o no cambia? En esta zona no cambió, pero pueden existir muchos efectos derivados de la infraestructura que se puedan estar generando algunos efectos. Nuestro ejercicio funcionó muy bien, nos cerró muy bien. La invitación es para que ustedes en sus ejercicios propios puedan seguir analizando cuál de estos modelos funciona, que le metamos un poquito más de todo este tema de sistemas de información geográfica, que ya esto no nos puede quedar a nosotros así como en el aire, sino que estas herramientas están disponibles y están para utilizarlas. Por acá nos dicen el tiempo y el mayor uso. Con tiempito todo se puede. Nosotros llevamos acá haciendo este análisis desde el 2016, vamos 2025 y todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero bueno, vamos cada año metiéndole un datico extra, vamos analizando, recopilando información. Si algunos de ustedes tienen por allá daticos de Popayán, les recomendamos, porque en algún momento nos van a servir esos datos que ustedes nos aporten y el conocimiento se construye así. Si quieren, les dejo esta cita, la cita final, pues, porfa. Bueno, antecitos de cierre y antes de la frase final. Mejoras, oportunidades de mejora. De pronto, modelos econométricos robustos, ya como tal la geoestadística aplicada como tal ya de una manera más rigurosa, podría ser que cambie un poco los resultados y agilice los procesos. Lo mismo la vinculación de nuevas tecnologías, el machine learning, el big data, va a hacer que todos esos procesos mejoren, se agilicen y sobre todo que sean más económicos como tal para el territorio. Entender el territorio cuesta, o sea, es una inversión grande que tiene que hacer, digamos, las diferentes entes territoriales, pero bien manejada la información y bien manejada la información histórica puede dar datos muy buenos. La vinculación sobre todo de las nuevas formas de análisis del territorio, los diferentes gestores que se tienen ahora, los observatorios inmobiliarios como tal, y esos análisis de datos que se puedan tener
en las diferentes temporalidades. Eso es bastante importante tenerlo en cuenta, que se pueden lograr datos o resultados impresionantes. Otra cosa que de pronto se podría realizar es un análisis de pronto a futuro, en un tercer momento, analizarlo bajo teselas, qué es lo que pasaría si no lo analizamos ya no como precios, sino como teselas, cuáles serían esos resultados. Y digamos que, como decía la ingeniera Caterina, lo más importante es que el conocimiento se va construyendo. O sea, hubieron unos momentos, puede ser que a alguien hoy se le haya ocurrido una nueva idea o una nueva forma y luego desarrolle una nueva forma con nuevas tecnologías. Digamos que eso es digamos, el objetivo de construir conocimiento. Bueno, les queremos regalar esta que para Cristian y para mí es fundamental en toda esta investigación y en llevar casi 8 años dándole a todo este tema, 9 años ya estamos completando, y es el conocimiento, el entendimiento del territorio es la fuente de buenas decisiones. Nuestra idea, como les decimos, no es que adopten el dato, sino que se incentive por allá algo en ustedes que podamos conocer, aplicar nuevas tecnologías y abiertos a sugerencias. Todas las que ustedes nos dicen en esta serie de socializaciones y ponencias las vamos involucrando para ese tercer momento que en algún momento vamos a abordar. Y sobre todo que si alguno de ustedes de pronto en otra ciudad decide abordar el ejercicio, con muchísimo gusto, lo que nosotros podamos aportar a generar conocimiento a nuestro gremio evaluador y a que nuestro gremio se siga modernizando, que dejemos ya, no es porque esté mal, pero pronto esos Exceles y esas cositas por allá atrasaditos, modernicémonos, muchachos. La tecnología está para que nos subamos en ella y logremos cosas bien interesantes con la variable del suelo, que es con esto que nosotros trabajamos. De nuestra parte, muchísimas gracias nuevamente al Doc Borrero, que no se nos alcanzó a conectar nuevamente, pero les agradecemos muchísimo. Creo que alcanzamos a abordar la mayoría de las preguntas que nos colocaron de una vez en el chat. Y bueno, le damos paso a Frank o a Lorena, que están por ahí, para el cierre efectivo. Muchísimas gracias a todos y sobre todo a la Ana por esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Ingeniero, muchas gracias. Ingeniera, gracias por su amabilidad, por la colaboración de estar aquí con estos tan importantes temas. A todos los asistentes, muchas gracias. Gracias porque estos eventos que hace Ana son para ustedes, porque Ana se les da a ustedes. Entonces, los invito a que abramos toda la cámara para tomar la fotografía. Feliz resto de día. Muchas gracias nuevamente por contar siempre con su amabilidad y estar aquí en nuestros eventos.